El simbolismo de los cuernos, por René Guénon. En su estudio sobre el mundo celta, de Basilides señalaba la importancia de Apollon Carneios como dios de los hiperbóreos. Por otra parte, el nombre céltico Belen es idéntico a Ablun o Aplun, convertido en Apollon, Apolo entre los griegos. Algún día volveremos con mayor detenimiento sobre la cuestión del Apolo hiperbóreo. De momento, limitémonos a formular algunas consideraciones concernientes al nombre Carneios, así como al de Cronos, con el cual está en estrecha relación, ya que ambos nombres tienen la misma raíz KRN, que expresa esencialmente las ideas de elevación y potencia. Bajo la acepción de elevación, el nombre Cronos le cuadra bien a Saturno, que en efecto corresponde a la más elevada de las esferas planetarias, el séptimo cielo, o el Satya Loka de la tradición hindú. Para los pitagóricos, Cronos y Rea representaban respectivamente el cielo y la tierra. La idea de elevación se encuentra también, pues, en esta correspondencia. Solo por una asimilación fónica más o menos tardía, los griegos identificaron a Cronos o Saturno con Cronos, el tiempo, cuando las raíces de estas dos palabras son realmente distintas. Parece que el símbolo de la hoz haya sido transferido entonces de uno a otro, pero esto cae fuera del tema. No debe considerarse, con todo, a Saturno como potencia única ni principalmente maléfica, como suele hacerse a veces, pues no hay que olvidar que es, ante todo, el regente de la Edad de Oro, es decir, del Satya Yuga, o primera fase del Manvantara, que coincide precisamente con el periodo hiperbóreo. Hay, pues, motivos suficientes para identificar a Cronos con el dios de los hiperbóreos. El mar que rodeaba la isla de Ogygia, consagrada a Carneios o Cronos, se llamaba Cronia. Ogygia, que Homero llama el ombligo del mundo, representado más tarde por el ónfalos délfico, no era por lo demás sino un centro secundario que había reemplazado a la Thule o Siria primitiva, en una época mucho más próxima a nosotros que el periodo hiperbóreo. Es, por otra parte, verosímil que el aspecto maléfico se deba en este caso a la propia desaparición de ese mundo hiperbóreo. En virtud de una reversión análoga, toda tierra de los dioses, sede de un centro espiritual, se convierte en una tierra de los muertos cuando ese centro ha desaparecido. Es posible también que posteriormente se haya concentrado ese aspecto maléfico en el nombre Cronos, mientras que el aspecto benéfico permanecía unido al nombre Carneios, debido al desdoblamiento de esos nombres que originariamente son uno mismo. También es cierto que el simbolismo del sol presenta en sí los dos aspectos opuestos, vivificador y mortífero, productor y destructor, como lo hemos señalado recientemente con motivo de las armas que representan el rayo solar. En griego, la propia forma del nombre Apollon está muy próxima a Apolión, el destructor. Carneios es el dios del Carn, es decir, del altozano, que simboliza la montaña sagrada del polo, y que entre los celtas estaba representado sea por el túmulo, sea por el majano, que en su lengua se denomina precisamente Cairn. La piedra guarda frecuentemente relación con el culto de Apolo, como se advierte en particular en el ónfalo de Delfos y también en el cubo de piedra que servía de altar en Delos, cuyo oráculo ordenó se duplicara su tamaño. Pero la piedra tenía también cierta relación con Cronos, relación que no podemos más que indicar aquí de paso, pues es un punto que merecería tratamiento aparte. Se atribuye generalmente a los betilos, asimilables al ónfalos, un significado solar, pero ésta ha debido superponerse en determinado periodo
a un significado polar primitivo, y puede que haya ocurrido lo mismo con Apolo. Notemos además que Apolo es representado como el protector de las fuentes, paralelo al Borbo celta. Y las fuentes están también en relación con la montaña o con la piedra, que es uno de sus equivalentes en el simbolismo polar. Al mismo tiempo, Carnellos es también, por el significado mismo del nombre, el Dios poderoso. Este nombre corresponde semánticamente en hebreo al nombre divino Shaddai, nombre del Dios de Abraham. Ahora bien, entre Abraham y Cronos hay relaciones muy notables que tal vez expliquemos algún día. Y si la montaña puede ser símbolo de potencia y de elevación, a causa de la idea de estabilidad que le es propia, hay otro símbolo aún más característico desde este punto de vista, y es el de los cuernos. Pues bien, existía en Delos, además de la piedra cúbica que acabamos de mencionar, otro altar llamado el Queratón, enteramente formado por cuernos de bueyes y de cabras sólidamente trabados. Es evidente que esto se refiere directamente a Carnellos, cuyo nexo simbólico con los animales de cuernos hasta ha dejado huellas en nuestros días. En Bretaña, Saint Corneille o Corneli, que sustituye a Apolos Carnellos, es considerado el protector de los animales con cuernos. Las consideraciones que aquí formulamos permitirán comprender que hay en ello en realidad mucho más que un simple juego de palabras, mal que les pese a muchos. La propia voz cuerno está por otra parte claramente emparentada con la raíz KRN, al igual que el término corona, que es otra expresión simbólica de las mismas ideas, pues esas dos palabras, en latín cornu y corona, están muy próximas entre sí. La palabra griega keraunos, el rayo, parece derivar también de la misma raíz. Observemos que el rayo habitualmente hiere las cimas, los lugares o los objetos elevados, y hay que tener en cuenta también el parecido del relámpago con los rayos luminosos, algo sobre lo que debemos de volver. Es de sobra evidente que la corona es la insignia del poder y la señal de una jerarquía elevada, como para tener que insistir en ello. Hallamos una primera relación con los cuernos en el hecho de que éstos también están situados en la cabeza, lo cual da bien la idea de sumidad. En la tradición hebrea, Keter, la corona, ocupa la cumbre del árbol sefirótico. Pero hay algo más. La corona era primitivamente un aro ornado de puntas en forma de rayos. De modo análogo, los cuernos son considerados imagen de los rayos luminosos, lo que nos remite a algunas de las exposiciones que hemos hecho acerca de las armas simbólicas. Puede encontrarse un ejemplo particularmente notable en las representaciones de Moisés, pues la especie de cuernos de su frente son, como se sabe, rayos luminosos. Algunos han querido identificar a Moisés con Dionisos, que también es figurado con cuernos. Habría además otras curiosas relaciones que considerar, pero nos llevaría demasiado lejos de nuestro asunto. Es clara la similitud entre cuernos y armas, incluso en el sentido más literal, así como la idea de fuerza o potencia que siempre y en todas partes se le atribuye. La misma asimilación es válida también naturalmente para otras armas animales, como los colmillos del elefante y del jabalí, cuya forma puntiaguda es semejante a la de los cuernos. Sin embargo, dado que los cuernos y los colmillos van a pares, no admiten un simbolismo axial. Se asimilan más bien a las dos puntas laterales del trishula, y por eso también hablamos de rayos luminosos en general, y no del rayo celeste, que desde el doble punto de vista macrocósmico y microcósmico es un equivalente del eje del mundo. Por otro lado, los rayos luminosos son adecuados como atributo de la potencia.
sea esta sacerdotal o real, es decir, espiritual o temporal, pues la designan como una emanación o una delegación de la fuente misma de la luz, pues el poder es luz cuando es legítimo. Fácilmente podrían darse múltiples ejemplos de proveniencia muy diversa, de cuernos empleados como símbolos de potencia. Los hallamos en concreto en la Biblia, en especial en el Apocalipsis. La idea no es ya solamente la de una potencia legítima, sino que se extiende a cualquier potencia, maléfica o benéfica, léase cuernos de la bestia y cuernos del cordero. Citaremos otro ejemplo tomado de la tradición árabe, que designa a Alejandro con el nombre de el de los dos cuernos. La palabra árabe karn es la misma que cuerno, pues la raíz krn cambia fácilmente en qrn y también en hrn, como en inglés horn. La palabra karn tiene además otro sentido, el de edad y el de ciclo, y más ordinariamente siglo. Esta doble significación entraña curiosas confusiones, como cuando algunos creen que el epíteto aplicado a Alejandro significa que éste habrá vivido 2 siglos. Sin embargo, los dos cuernos habitualmente se interpretan en el sentido de una doble potencia extendida a Oriente y a Occidente. A este respecto, los dos cuernos son un equivalente de las 2 cabezas del águila heráldica. Esta interpretación es exacta, pero sin excluir otro hecho que más bien la completa. Alejandro, declarado hijo de Amón por el oráculo de este dios, tomó como emblema los 2 cuernos de carnero, que eran el principal atributo de éste. El propio Amón era denominado señor del doble cuerno. Semejante origen divino no hacía más que legitimarlo como sucesor de los antiguos soberanos de Egipto, a los que se adjudicaba ese emblema. Se dice incluso que se hizo representar así en sus monedas, cosa que a los ojos de los griegos lo identificaba más bien con Dionisos, cuyo recuerdo él evocaba también por sus conquistas y en especial por la de la India. Dionisos era hijo de Zeus, a quien los griegos identificaban con Amón. Es posible que esta idea no haya sido ajena al mismo Alejandro, pero Dionisos era representado de ordinario con cuernos de toro y no de carnero, lo que desde el punto de vista del simbolismo constituye una diferencia de considerable importancia. Es posible también que Alejandro llevara un casco ornado con 2 cuernos. Es sabido que los cascos con cuernos eran comunes en no pocos pueblos de la antigüedad. Entre los asiro-babilonios, la tiara con cuernos era un atributo característico de las divinidades. En efecto, los cuernos, en su empleo simbólico, revisten 2 formas principales, la de los cuernos de carnero, que es propiamente solar, y la de los de toro, que es lunar, pues recuerdan a la forma de una media luna. A esta distinción corresponde la de las 2 formas que dan los alquimistas al signo de Mercurio. La forma lunar está aquí referida al Mercurio vulgar y la solar al Mercurio de los sabios. También acerca de esto sería posible referirse a las respectivas correspondencias de los signos zodiacales de Aries, el carnero, y Tauro, el toro, pero ello daría lugar, dada la aplicación que podría hacerse al predominio de una u otra forma en las diferentes tradiciones, a consideraciones cíclicas que no es momento de abordar. Para terminar estas notas generales señalaremos solo otro nexo, según ciertas relaciones entre estas armas animales, que son los cuernos, y lo que podría llamarse las armas vegetales, es decir, las espinas. Adviértase a este respecto que muchas plantas de las que desempeñan un papel simbólico importante son plantas espinosas. Se puede dar como ejemplo la rosa, el cardo, la acacia, el acanto. También aquí las espinas, como las demás puntas, evocan la idea de una sumidad o de una elevación y pueden igualmente, en ciertos casos por lo menos, tomarse como figuración de los rayos luminosos. El simbolismo cristiano de la corona de espinas, que se dice eran de acacia, se aproxima así de manera que algunos encontrarán quizás sorprendente,
pero que no por eso es menos real y exacta, a la corona de rayos luminosos de la que antes hablábamos. Es de notar también que en diversas religiones los menhires se designaban con el nombre de espinos. De ahí, en Bretaña y otros lugares, topónimos como la Belle Épine, Notre Dame de l'Épine. Ahora bien, el simbolismo del menhir, como el del obelisco y el de la columna, se refiere al rayo solar, a la vez que el eje del mundo. Se ve, pues, que el simbolismo tiene siempre perfecta coherencia, cosa lógica, por cierto, ya que no es el resultado de una convención más o menos artificial, sino que por el contrario se funda esencialmente en la naturaleza misma de las cosas.